Hola a todos, queridos alumnos y alumnas. Bien, vamos a seguir con las charlas de formación de salud. Nos queda esta última charla que es sobre las conductas adictivas. Porque es muy importante, no solo tenéis que aprender matemáticas ni lengua, sino que si luego caéis en el tema de una adicción, de las drogas, por ejemplo, de nada va a servir todo lo que habéis aprendido con el resto de profesores. Ya siempre os digo lo mismo, que aquí no tenemos examen, el examen está en la calle y si suspendéis no hay evaluación, caéis en desgracia y es lo que nunca queremos. Bien, conductas adictivas. Cada vez tenemos más adicciones. Tenemos adicción al sexo, puede haber adicción al juego y hay adicción a las drogas. Entonces vamos a hablar de todo eso. Por desgracia, en España en los últimos años nos ha entrado una epidemia de adicción al juego, porque cada vez hay más propaganda en la televisión, en los medios de comunicación de juego, te regalan cosas, los niños pequeños incluso lo cambian por tarjetas que siguen jugando, las habitaciones se han convertido en casinos improvisados en las casas, a veces llegáis a clase con sueño, que lo veo, lo noto enseguida, que tenéis sueño, a otros a veces a lo mejor incluso le han birlado datos de la tarjeta, porque muchas veces no está solo con quien juegas o si el juego a lo mejor no es de dinero, sino que ese juego a lo mejor está entrando gente y te está cogiendo datos de la tarjeta, datos de dónde vives y datos de quién eres. Y otra cosa que no sabéis, muchas veces a lo mejor alguno dice, bueno, pero yo juego al ajedrez o juego al póker y lo hago muy bien. Bien, lo haces muy bien, pero a lo mejor estás jugando con una máquina de inteligencia artificial, que estas casas lo tienen y no le vas a ganar nunca. Siempre saben ellos cuándo tienes y cuándo no tienes. Y luego está la adicción. Muchas veces veis gente en los bares que entra y mete dinero en la maquinita y clink, 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 y le sale el dinero y tú dices, oiga, si ahí pone que solo pueden salirle 200 euros y usted lleva ya 1000, ay, da igual, pero yo el ruidito, clink, 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 clink. Eso es la adicción, y aunque no tiene ninguna lógica, la gente se queda enganchado a esto. Entonces esto tenemos que procurar que no sea así. No jugar con dinero, y si alguna vez jugamos a juegos, hay que saber con quién jugamos, quiénes son las personas, amigos que a lo mejor nos hemos reunido, aunque sea por la red, para jugar, y luego ponernos un horario. Es decir, si quieres jugar, pues juegas una hora, fin de semana, o hora y media, pero no estar a toda hora jugando, porque eso es nocivo para nuestro cerebro, para nuestra salud, para nuestra adicción y, por supuesto, para nuestros estudios. Bien, otro tema son las adicciones a las drogas. A mí me preocupa muchísimo. En España ha habido unas epidemias bárbaras de drogadicción. Y vamos a ver por qué. Muchos de vosotros decís, es que las drogas han estado siempre. Hombre, en la naturaleza hay drogas. Y la mayoría de drogas, ya lo digo yo, son medicamentos que se han hecho en la farmacia, que se han hecho para curar cosas. Pero el uso y abuso de esas sustancias es lo que ha producido la adicción. Y por desgracia, ¿desde cuándo ha empezado esto? Porque muchos, lo que decís, están ahí en los jardines alrededor del colegio tenemos, por ejemplo, estramonio, que son las campanillas esas hacia abajo, lo que se llama burundanga, que es muy bonita, es una que está en muchos jardines, pero sin embargo la gente no se droga con eso, aunque antiguamente se hacía la absenta, se quitó de la absenta, pero se hacía con eso, pero ahora ya no se hace con eso. Bien, las drogas están ahí, y algunas drogas se han utilizado en lo que conocemos nosotros como medicina, es decir, que se han utilizado para curar enfermedades cuando entonces no estaba la seguridad social. Por ejemplo, antiguamente en Valencia se cogía la amapola, la calabacita de la amapola, que en valencià diu carabaseta de cascall, porque hacía un ruidito, y con eso lo ponían en un puchero, y las mujeres, si tenían la regla o tenían dolor de cabeza, una infusión de aquello y se les iba el dolor. Es una utilización de una droga para medicina. ¿Que el niño lloraba? Cogían el chupete, lo metían en la misma infusión, y el niño ahí colocado, ¿no? Ya no lloraba. Bien, es una utilización, digamos, que se hacía hace años. Pero realmente la epidemia fuerte de droga empieza en los años 1975, que empieza a venir gente y que vemos en algún coche que se está pinchando. Por ejemplo, en aquella época, si vosotros hubieseis conocido las discotecas, pues dentro de la discoteca había humo, se tomaba alcohol, pero no había nadie ni fumando un porro, ni pinchándose. Pero en el año 75 se empezaba a ver gente fuera que se estaba inyectando heroína en algún coche. Una cosa rara, era una minoría,
pero esa minoría se fue extendiendo hasta pues, una epidemia que hemos visto los yonkis, que luego se murieron muchos por el SIDA, porque tenían una bajada de la inmunidad, y eso hacía que se murieran, compartían jeringuillas, y la misma droga, pues a veces por sobredosis. ¿Y qué era una sobredosis? Una sobredosis es que se inyectaban la misma cantidad de droga, de heroína, que se inyectaban cuando lo habían dejado. Por ejemplo, eran chicos que decían, bueno, pues intentaban rehabilitarse, estaban un mes sin tomarlo, pero luego a raíz de una discusión con sus padres o un poquito de depresión, se pinchaban la misma cantidad y se quedaban muertos en algún bar o en alguna cafetería o en un banco de la calle, muertos por una sobredosis. No es que se pusieran más, sino que esa dosis ya no la toleraban ellos como tal. Bien, pues esa epidemia, ¿por qué viene? Pues viene porque en mafias de la droga a nivel internacional, que casi incluso diríamos que algunas amparadas por el gobierno, algunos tenían, sobre todo en Sudamérica, hasta ejércitos que protegen las zonas donde se venden o se fabrica la heroína o se cultiva la coca para luego fabricar cocaína. Pues bueno, todo eso empezó a llegar y mueve mucho dinero. ¿Y cómo podemos nosotros vencer eso? Pues con la información, con esta información que os estoy dando. Es muy superior la información a lo que puede hacer la policía, a lo que pueden hacer los jueces, a lo que pueden hacer las autoridades, porque mueve mucho dinero. Y a ninguno de vosotros se os ocurriría ir a la droguería y comprar un matarratas. ¿Por qué? Porque sabéis todos y todas que eso os mataría. Por lo mismo, si tenéis una buena información con las drogas, nunca la consumiríais. Porque hay drogas como la heroína, que a muchos me diréis, hombre, eso no lo vamos a consumir, ya sabemos lo que pasa. Sí, pero en los últimos años, estos 2 últimos años, en Valencia en concreto, ha habido un repunte de la heroína, que se está tomando o fumando en papel de plata, o algunas se está inyectando, u otros, porque hay malvados, pues están poniéndolo con el cannabis, con la marihuana. Sí, con esa plantita que tú tienes en casa, que claro, si tú la tienes y te fumas un porro de ahí, pues a las mafias no quieren que tú te fumes el porro de ahí, quieren que fumes el que venden ellos. Y para que venden ellos, o te van a dar una planta que tenga más cantidad de THC, del tetrahidrocannabinol, o te van a meter dentro de la planta un poquito en el cogollito, te van a poner un poquito de cocaína o un poquito de heroína, la marihuana triposa. O te van a hacer como el hardcore, o una sintética, algo que tú tengas que ir a comprar, que no sea la plantita de esa afición a la botánica que tienes, no, sino que vayas a la mafia. Y eso es lo que hay que ir con muchísimo cuidado, ¿vale? Bueno, pues entonces a las mafias estas se les murió la clientela, la heroína se murieron todos y dijeron, vamos a poner cocaína, vamos a empezar a exportar cocaína. Y cocaína, pues es una droga que tenía su éxito. ¿Y por qué tenía su éxito? Porque era una droga que se fabricaba en la farmacia, hacía farmacéutico. Es un medicamento, se ha utilizado incluso para el corazón. Y lo seguimos utilizando como anestesia local. Cuando vais al dentista, os ponen un tipo de cocaína, que a lo mejor no es cocaína pura. Mi padre era dentista, entonces se utilizaba cocaína pura. Yo aún tengo aquí frasquito que pone cocaína con adrenalina. No, pero os ponen novocaína, procaína, escandicaín, y por eso cuando la cocaína se prueba, digamos, duerme la lengua, pero tienen sus efectos secundarios. Los médicos, cuando utilizamos cualquier tipo de esta sustancia, ponemos la mínima que pueda ser, que te duerma el dedo, que te duerma la muela. No ponemos una cantidad grande porque puede haber efectos secundarios. No sé, os habéis enterado hace poco de este asesino que había matado a unas chicas, creo que era por un pueblo de por aquí, por Manuel. Parece ser que poniéndole cocaína en la vagina. O ha habido gente incluso que se ha puesto cocaína en el pene para retardar el tema sexual y se ha necrosado el pene, O sea, imaginaros quedarse ahí sin el miembro viril. Se pueden producir úlceras, igual que se producen úlceras en los cocainómanos a nivel en la nariz. Bien, y la cocaína mata. Y por desgracia, no solo mata al cocainómano, que es el que habitualmente, que al final se muere, sino que puede ser gente que no sea cocainómana, sino gente que va a una boda, que le ofrecen, mira, tal, porque os la van a ofrecer, no tendréis que comprarla, lo van a ofrecer por desgracia, pruébala, que esto mola mucho, que esto verás cómo te quita la borrachera, cómo verás cómo te despeja, y uno la prueba y va y se muere. Afortunadamente es una minoría, pero se muere mucha gente. ¿Y por qué se muere? Porque produce un espasmo en las coronarias, o te puede producir una hemiplegia,
y te puedes morir, te puede producir una trombosis, te puedes quedar ciego. De ahí viene la palabra iba todo ciego porque la cocaína produce ceguera, produce una trombosis en la arteria central de la retina, que a veces se recupera y a veces no. De ahí viene. Bien, la cocaína era una droga que se hace en la farmacia, que es el extracto puro y cristalino de las hojas de coca. No es lo mismo tomar una infusión de hojas de coca, no es lo mismo que tomarte la cocaína pura, que cuando más pura es, más efectos secundarios te hace. Y además empieza a producir, que lo vemos en la calle, alteraciones de agresividad, de malos tratos. Vemos a lo mejor gente que va por la calle y que va moviendo los labios, así, temblando, mirando para atrás, mirando para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te veo? Tal. Eso no lo puedes adelantar. No os metáis con esos, porque entonces eso, pelea segura. ¡Ay! Yo le he matado. No quería. Bueno, todas las situaciones lamentables, accidentes de tráfico, se producen después de tomar cocaína. Ha habido muchos músicos, no tenéis más que repasar la cantidad de músicos que o han tenido que tener un trasplante de hígado o han tenido que suspender el concierto porque se han quedado prácticamente sin memoria a la hora de tocar una partitura o de cantar o de hacer una interpretación, porque pierden la memoria. Pueden rendir mucho al principio, pero luego ya se quedan aislados, pierden la memoria, tienen dificultades, tienen agresividad, se cierran en sí mismos y es un problema muy grave, muy grave, muy grave. Y además está produciendo muchas muertes. Fijaros, os decía al principio que esto viene de las hojas de coca, se saca la cocaína. Sí que había muchas bebidas que llevaban hojas de coca, entre ellas la Coca-Cola famosa, que por cierto, os contaré una anécdota, parece ser que la Coca-Cola, parece ser por los escritos, que puede ser que venga de hielo de Malferit, porque aquí había un extracto, como muchos que se hacían, con bebidas de licor, que era el extracto seco de cola, alcohólico, de cola coca. Ese se vendió la patente en 1800 y pico a Estados Unidos, y en Estados Unidos aparece la Coca-Cola porque estaba la ley seca. ¿Os acordaréis de la ley seca? No podían consumir alcohol. Ahí estaba Al Capone, ¿no? Que eran de las mafias que producían, llevaban el alcohol pues, a los garitos, a los casinos, a los pubs que había en aquellas cafeterías. Y entonces, pero había muchas bebidas como la Coca-Cola que no llevaban el extracto de coca más la fórmula que suele llevar, que es esta base de zarzaparrilla normalmente. Entonces, vemos que se vendía todo eso y vemos que en 1920 más o menos, John Peterson, que era el dueño de la Coca-Cola, retira las hojas de coca y la pone ya cafeína. ¿Por qué? Pero no por la Coca-Cola, ni mucho menos, que no pasaba nada, sino porque ahí se producía, puso cafeína porque ya empezaban a hablar de más de 5.000 muertos en Estados Unidos por la cocaína, que ello tendría mala prensa y efectivamente pues se cambia la fórmula y la fórmula que tenemos hoy en día y es una bebida estupenda. Bien, a los niños no se le debe dar, porque claro, le das a los niños con cafeína y se te pone el niño, vamos, te enrolla el niño por ahí. Es decir, que la cocaína como tal es una de las drogas más peligrosas y Valencia es uno de los puntos de las ciudades que más consume. ¿Y cómo lo sabemos? Pues yendo a la depuradora, vamos a la depuradora y vemos la cantidad de consumo que pueda tener en esa ciudad, porque al final se mea, o en la calle, o en tu casa, o donde sea, se mea y ahí vemos la cantidad de cocaína que se ha consumido. Llega en Fallas, ¡boom!, sube. Llega a Pascua, sube. Llega a Navidad, sube. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y ahí se producen peleas, se producen accidentes, etcétera, etcétera. Pero eso la gente lo tiene que saber. Hay gente incluso, claro, lo mezclan con alcohol, porque así se despejan más. Y ahí se produce una mezcla de un producto que se llama cocaetilo. Y el cocaetilo ya de por sí puede ser mortal. Entonces es interesante que lo sepáis. Y hoy en día, cualquier persona que le da una muerte súbita, cuando le hacen la autopsia, lo primero que van a ver es si ha tomado cocaína. ¿Por qué? Porque puede haberle producido esa cocaína, esa muerte fulminante. Entonces es imprescindible que eso lo sepamos, porque podemos caer en esas garras, podemos caer y luego tener la necesidad de utilizarlo. Yo mismo atiendo muchas veces a gente que tiene crisis de ansiedad porque son a veces consumidores no habituales de cocaína. Entonces, ojito con ese polvo blanco que nos puede afectar y mucho. Bien, dentro de todas estas drogas hay otra que os quería comentar, que no tiene nada que ver con la heroína, no tiene nada que ver con la cocaína,
digamos que sería más popular, nosotros sabemos manejarla, hasta ahora sabíamos manejarla, que es el alcohol. El alcohol, vamos a ver dos cosas. Tenemos por un lado, podríamos decir que hay tres tipos de alcohol. Los alcoholes fermentados, cualquier fruta cuando fermenta tiene alcohol, una naranja incluso hasta la corteza tiene alcohol, la uva cuando fermenta tenemos el vino, la manzana si fermenta tenemos la sidra, y luego las semillas si fermentan, pues la malta o la cebada tenemos la cerveza. Bien, suelen ser bebidas de baja graduación alcohólica que el organismo las tolera bien y se utilizan normalmente como alimento. Normalmente se utilizan con moderación como alimento. Y luego tenemos los destilados. ¿Qué es el destilado? Pues cuando hervimos la cerveza, tendremos whisky. Y si hervimos el vino de Jerez, tendremos coñac. Pero claro, si hervimos, es decir, si destilamos, todos sabéis lo que es el agua destilada, ¿no? Sabéis, por ejemplo, que el agua destilada es cuando hierves el agua, la parte de arriba el vapor se va cogiendo en una probeta y entonces en un vasito va cayendo las gotitas del agua que vamos destilando y esa agua está pura, no tiene restos cristalinos ni nada que se han quedado en la olla que estábamos hirviendo. Y esa agua es la que nos sirve pues para la plancha, nos sirve para muchas cosas, incluso para los refrigerantes de los coches, etcétera. O sea, es un agua que no tiene los radiadores, no tiene impurezas. Bien, pues la destilación es el hervir en licores, o sea, bebidas alcohólicas, y entonces la graduación aumenta. Entonces, claro, vamos a ver qué es la graduación. Eso es lo importante. Lo importante, las personas jóvenes no pueden beber, y me parece muy bien que esté prohibido el beber. ¿Por qué? No porque no tengan conocimiento, sino porque no están preparados ni su cerebro, ni su hígado para esas cantidades ingentes de alcohol que pueden hacer, como ocurre, pueden llegar a producir la muerte. Ya no solo la adicción, sino que nos puede producir la muerte. Y bien, vamos a ver esto cómo funciona porque os lo quiero explicar. Porque antiguamente no estaba prohibido el que un menor tomara alcohol, pero sí que sabíamos, y cuando era pequeño sí que sabía que podía tomar, a lo mejor cuando tenía 13 años, podía tomar un quinto de cerveza, una pequeña cantidad, o podía brindar el día de Navidad. Bien, hoy lo que pasa es que la gente no es que tome un poquito de cerveza, es que se toma la cerveza con whisky o con un cubata y hace un botellón ahí y con una cantidad de alcohol que no saben ni lo que están bebiendo. Entonces, muy importante, cuando una persona tiene que beber o tiene que saber beber, cuando es adulto, mayor de edad, debe de saber beber y tiene que saber realmente qué cantidad de alcohol lleva cada bebida, que es los grados. Ahora os voy a poner aquí en esta pizarra, vamos a ver para que sepáis lo que ocurre y por qué hay tantos comas etílicos. Por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer que esto sea cerveza, esto es cerveza, y la cerveza tiene un 4 grados, que es lo mismo que el 4% de alcohol, ¿vale? Esto sería cerveza. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, vino. El vino tendrá, en vez de aquí, tendrá hasta aquí, un 12%, 12 grados. Vale, y ahora hacemos el destilado, por ejemplo, del vino. Lo destilamos, cogemos una probeta, aquí tenemos el vasito, y cada 2 o 3 litros de vino que le vamos a poner aquí la llamita, vamos aquí, ¿qué vamos a coger? Brandy, o coñac, como queráis ponerlo, brandy. Pero esto ya tiene un 35 grados, 35 grados. Pero ahora nos vamos y nos vamos a tomar un cubata, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? Vale, nos tomamos un cubata. Yo pongo el vasito del cubata, pongo aquí el vasito, me pongo el whisky, o el brandy, vamos a poner el whisky, que el whisky tiene la misma graduación, 35 o 40 grados. Vamos a ponerlo de whisky hasta aquí solo. Vamos a ser moderados y vamos a ponerlo hasta aquí. Y aquí vamos a poner el cubito y aquí la Coca-Cola. Vale. En este whisky de aquí hemos dicho que tiene un 35 o un 40%. Sería una cosa así, más o menos. 40 grados de esto solo esto de aquí. Pero es que resulta, cuando nos tomemos esto, resulta que es la misma cantidad que había en un litro de cerveza. Fijaros. Si nos tuviéramos que tomar un litro de cerveza, lo haríamos cenando, tomando una pizza, durante una hora o 3/4 de hora. Pero claro, un cubata, con el calor que hace aquí, por ejemplo, en Valencia, pues a lo mejor viendo una mascleta, viendo tal, nos tomamos el cubata. ¡Uy, qué fresquito! Pues me tomo otro. Y ya cuando te has tomado 2, equivale a que te has tomado un litro de vino. De golpe. Y claro, y el alcohol aún no te ha subido.
porque el alcohol tarda media horita en subir. Tarda media hora en subir. Y me tomo otro. Y claro, ya empieza a ir muy mareado al cabo del rato. Y si tomas otro, coma etílico, que entonces es cuando hay que hacer vomitar a la persona. Y por favor, si tenéis alguna vez algún amigo o amiga que está en coma etílico, es decir, o que se ha emborrachado, donde hay intoxicación, hay que llevarlo al hospital. No hay que decirle que duerma la mona, ¿no? Porque a lo mejor absorbe todo el alcohol que se había tomado y se nos muere. Entonces, fijaros si es importante saber la graduación. Cualquier bebida que tengamos que beber, tenemos que ver la graduación. Y luego se van sumando. Es decir, si tomamos, ya lo podemos mezclar con agua, con gaseosa. Si tiene 12 grados y nos hemos bebido todo ese vino, hemos bebido el litro de vino y ahora lo hayamos puesto como sea. Si hemos tomado 3 cubatas que tienen esa cantidad de alcohol, hemos bebido esa cantidad de alcohol. No es que por tomar agua o por tomar otras cosas, no. Sí que influye el que hayamos comido antes. Por tanto, siempre si una persona sale, lo primero que tiene que hacer es hidratarse, beber cosas que no lleven alcohol y luego comer bien. Y luego si tiene que beber, tiene que beber con moderación. Antiguamente decían que una copa de coñac debía durar 1 hora. Fijaros. Y ahora la gente se lo hace de trago. Es una temeridad y es una forma de intoxicarse con el alcohol. Y luego tenemos, que no lo he dicho, otro tipo de alcohol, que es el alcohol metílico, que el otro día mismo hubo un accidente. ¿El alcohol metílico cuál es? Pues hay gente que a lo mejor no lo sabe y entra en un supermercado, se va a la zona de la limpieza y allí tiene alcohol. Coge ese alcohol para hacerse un cubata y se muere. Porque si bebemos solo un vasito de alcohol metílico, que es el alcohol que viene de la madera, pues resulta que nos vamos a morir irremisiblemente, nos tendrán que hacer un trasplante de hígado. ¿Y dónde está el alcohol metílico? En el alcohol de quemar, en el alcohol de limpiar, en el líquido refrigerante de los coches, en los limpiacristales. Ese alcohol no se puede tomar. No tiene nada que ver con el alcohol de desinfectar, que eso suele ser alcohol etílico, viene del vino. Le ponen un amargo para que no nos lo bebamos, pero no nos moriríamos. Pero con el alcohol metílico, sí. Entonces, ojo a los refrigerantes de los coches, a los limpiacristales y al alcohol de limpiar o de quemar, que ese no se puede tomar. Fijaros si es importante. Es importante hacer una vida sana, hacer una vida, salir al campo, interaccionar con las personas, ligar, ¿por qué no? Que es muy bonito, salir al montañismo, hacer deporte. Ese es el mejor antídoto que hay contra las drogas. Y la información. Estar bien informados y eso seréis hombres y mujeres de provecho. Bien, y me queda otra que soy muy aficionados aquí. Al cannabis, a las plantitas que decoráis en casa, que las hacéis, algunos la tienen en casa. ¿Se puede tener una planta en casa? Sí, se puede tener. De cannabis y de tabaco tampoco se puede tener más de una planta, ¿eh? Es decir, que también no está permitido el tenerlo. Que también el tabaco, hemos visto la cantidad de muertes que ha producido de corazón, de cáncer. El tabaco, no lo he dicho, pero es uno de los insecticidas más potentes que hay. De hecho, si nos tomáramos la nicotina que tienen 2 paquetes de tabaco, nos moriríamos. Es el insecticida que se ha utilizado para matar. Ahora no lo han quitado porque mataba a las abejas, pero se ha utilizado para el picudo de las palmeras. Bien, el tabaco, que si bien es una droga excitante, pero a la larga tiene mucha adicción y es muy difícil de dejarla, dejar el hábito o digamos el vicio de tenerlo, la intoxicación, y produce también intoxicaciones. Con el cannabis es más fácil, produce menos adicción. O sea, la adicción es una adicción más social, del grupo de amigos que salen. Y en eso sí que hay que decir algunas cosas que pueden ser útiles, sobre todo para los más mayores, porque muchos vais a ser luego policías o bomberos, o querer llevar una avioneta, o querer ser pilotos, o muchas profesiones que os van a hacer un análisis a ver si habéis consumido cannabis. Y a lo mejor alguno pues, lo ha hecho como de forma moderada, o a lo mejor otro dice, no, si yo no tomo nunca, pero resulta que va en el coche o se reúne y sus amigos sí que fuman cannabis los fines de semana. Y va y a él le da positivo porque está con ese grupo, está aspirando ese humo que había en el ambiente. Y si le da positivo, se queda sin trabajo. Y he tenido muchos problemas con gente que les ha pasado eso. Oiga, si yo no fumo, ¿y cómo me da positivo? ¿Pero tú has estado con amigos que fumaban? Sí, pues ahí lo tienes. Es decir, que hay que ir en los ambientes donde se está fumando mucho, no lo podéis hacer. No podéis conducir un coche, por ejemplo, o un vehículo y los dos de atrás que estén fumando, porque si os para la policía vais a dar positivo por la cantidad de humo que habéis aspirado. O sea,
sea que eso es importante. El cannabis hasta hace muy poco ni los médicos pensábamos que no producía nada, que era una droga, bueno, pues más o menos sedante, la gente se lo tomaba por la noche, pero hemos visto varias cosas. Hemos visto que perdéis la memoria, los ojos lagrimosos, perdéis la memoria. Hay gente que lo despiertan por la mañana, ¡ah! ¡No me chille! ¡No me chille! ¡Ah! ¿Por qué me estás chillando? Eso porque te tomaste 2 porros anoche o un porro. O sea, tienes ya una reacción que no es normal. Y muchos padres dicen, es que no sé si mi hijo fuma, no sé tal, oiga, si su hijo se comporta de forma rara, si tiene los ojos llorosos, si se excita por las mañanas que le chilla, le molesta el ruido, pues es que fuma. Pregúntaselo. No precisa hacerle ninguna prueba. O sea, eso lo tenéis que saber. También habéis visto gente, el típico fumeta que va por la calle, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué haremos mañana? Tal. Eso lo habéis visto. Eso lo habéis visto. Parecen ancianos, que no ya de 90 años, de más de 100 años. ¿Cómo se les ha deteriorado el cerebro por tomar eso? O ponerse a estudiar y estar estudiando, mira qué interesante, mira, esto es lo que me interesa a mí, esto, porque se fijan en algo, dicen, esto, fíjate cómo mola, y lo dejan, y no estudian. Es decir, eso se ha visto, pero se han visto más cosas. Se ha visto que los fumadores de cannabis que empiezan muy pronto, a los 20 años o 15 años, pueden tener enfermedades mentales severas, casi como la esquizofrenia, psicosis, empezar a tener paranoias, pensar que les persiguen, pensar que tiene gente debajo de la cama. Si alguno de vosotros, si está fumando y empieza a ver cosas de estas raras, que empieza a tener miedo, que lo deje inmediatamente, porque esas personas sí que pueden tener un deterioro mental importante. Quizá algunas es porque tengan una tendencia genética o haya habido en su familia, pero otras no. Y hemos visto que ha habido un aumento considerable de personas que solo tomando cannabis han tenido enfermedades mentales graves. Que por cierto, yo os aconsejo, hay una película en YouTube que se llama Lo que los jóvenes deben de saber del cannabis. Es muy interesante, yo la suelo pasar en clase, no es motivo, pero la podéis ver. Lo que los jóvenes deben de saber del cannabis. Y ahí vemos varias cosas. Una, y se ha visto con ratones. Primera, que cambia el cerebro. Segunda, que los fumadores de cannabis tienen más propensión a tener adicciones a otro tipo de drogas. Con lo cual no eran los amigos que tal, no. Esa persona que tomaba cannabis luego toma cocaína y a lo mejor una persona que no había tomado nada no se engancha y la del cannabis se engancha. Y luego también, si son muy fumadores, pues tienen más propensión a tener alteraciones mentales severas a lo largo de su vida. Otra cosa distinta es una persona adulta que tome algún cannabis de vez en cuando, pues no le suele pasar nada, también es cierto, pero hay que saber que las personas jóvenes, los adolescentes, sí les puede afectar. Pero que esto no nos tiene que extrañar. Si yo cojo a un niño y le empiezo a dar un whisky todos los días, pues se lo devolverá a su padre tonto. O sea, que eso lo tenemos que saber. No podemos ignorar la realidad. Las drogas son una epidemia que lo único que hacemos es enriquecer bolsillos de mafiosos y nos hacen una alteración de la mente que no nos va a dejar progresar ni en nuestros negocios, ni en nuestro trabajo, ni en nuestros estudios. Es decir, que con esto yo lo que quiero es que estés bien informado, que hagas, por supuesto, lo que quieras. Yo no soy ni vuestro padre, ni vuestra tía, no voy a decir esto es malo o esto es bueno, sino actúa en consecuencia con la información que te estoy dando, como médico, como profesor. Es importante. ¿Hay otras drogas? Sí. Tenemos la mescalina, tenemos el LSD, que el LSD es el ácido lisérgico, que la gente, pues si tomas el LSD, pues te tiras por la ventana, como vi una vez uno en Ibiza que quería volar, se tiró del hotel, claro, se pegó una toalla, evidentemente. O sea, son drogas que afortunadamente no están de moda, pero yo me he centrado en las drogas que están ahí en la calle. Y está la cocaína, está el cannabis y tenemos el alcohol. Ojo con el alcohol, que si bien ya he dicho que alguna parte del alcohol se puede utilizar como alimento, el drogarse con alcohol es muy peligroso. Hemos visto drogarse de todo tipo, hemos visto hasta alcohol en spray, en fin, todas las cosas. Y muchos me diréis, hombre, pero a mí me han dicho que el cannabis, por todo lo que estás diciendo, es bueno y tal. Todas las drogas tienen su lado bueno. Del cannabis tenemos un medicamento que se utiliza en spray, pues ahora que he hablado del spray, que es para esclerosis múltiple, pero solo para eso. No digo que en algún caso de cáncer para unos vómitos haya ido bien o para que alguien... Pero de momento no se le encuentra más aplicación. El resto de drogas, no digamos del opio,
de la carabaseta de Cascais que os decía al principio, la codeína, todo lo que tomamos para la tos, para los dolores. Hay muchos medicamentos que llevan opioides o llevan mórficos que se utilizan con moderación. No es lo mismo que te lo dé el médico para una cosa puntual a que tú te lo tomes de forma habitual. No es lo mismo. Es decir, que siempre os tiene que dar el mensaje. Las drogas, la mayoría de ellas son medicamentos o lo han sido, porque claro, no os he comentado, en clase lo digo muchas veces, la heroína era una morfina sintética. La heroína se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, se les ponía en el petate de los soldados, porque si tenían una herida, se pinchaban aquello de la heroína, era la inyección de los héroes. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaban al hospital, la morfina ya no les calmaba, entonces los laboratorios eso tuvieron que anularlo. Luego se aprovecharon entonces las mafias para metérnosla aquí y decir, como tiene tanta adicción, el que la pruebe, ese se va a quedar enganchado y luego la va a vender. Entonces es un problema. Esto es un problema, es una epidemia y quiero que os quede bien claro. Yo lo que pretendo con esto es que tengáis muy buena información y por supuesto, si queréis saber más, por ejemplo, del cannabis, acordaros en la película de lo que los adolescentes deben de saber sobre el cannabis en YouTube, lo tenéis. ¿Vale? Nos vemos en la próxima clase.